Sí, señor, estamos viendo ahorita pues el comando de Zoom y se te escuchó perfecto. Listo, entonces ya comienzo la presentación. Listo, y se ve perfecta la presentación. Listo, entonces vamos a comenzar. Bueno, ya les dije, el tema de hoy es CryptoOrquídea. Entonces, para comenzar, vamos a dar primero una definición de CryptoOrquídea, la cual corresponde principalmente a una localización por fuera del escroto, una localización anormal del testículo por fuera del escroto, siendo esta pues la anomalía congénita más frecuente en los hombres. Por lo general, esta localización es particularmente algún sitio que corresponde al trayecto de descenso embriológico normal del testículo. También tenemos otra definición que sería como un testículo criptorquídico ectópico, que es cuando este testículo se encuentra por fuera del trayecto y pues corresponde al 2 al 5% de los casos. Bueno, esta criptorquídea la podemos dividir en dos grandes grupos, la cual sería la criptorquídea palpable y la no palpable. Como su nombre lo indica, pues la palpable es cuando en el examen físico logramos encontrar el testículo. Estos por lo general son unilaterales y de predominio izquierdo. Los bilaterales son aproximadamente del 10 al 15%, y estos se pueden encontrar tanto en el canal inguinal como en el espacio intraabdominal. Listo. Una cosa para tener en cuenta es que esta, al ser una malformación asintomática, pues se debe hacer mucho hincapié en el diagnóstico y tratamiento precoz. ¿Esto por qué? Porque como vamos a ver más adelante, tenemos varios riesgos importantes dentro de la patología si no hacemos el tratamiento adecuado, los cuales se pueden prevenir o se pueden detectar a tiempo. Pues se sabe que en la anatomía normal del escroto, pues nos va a dar las condiciones adecuadas para que el testículo como tal cumpla su funcionalidad y anatómicamente esté adecuadamente desarrollado. Listo. Otra definición importante es la criptorquídea adquirida, que aunque no es muy frecuente, la verdad es muy rara, pues la debemos tener en cuenta porque es cuando el testículo va a comenzar a quedarse fuera del escroto, posteriormente a tener una localización normal. Esto se da principalmente en edad escolar aunque su causa no se conoce, algunos estudios mencionan factores de riesgo como la persistencia del conducto peritoneo vaginal y la presencia de un testículo retráctil. Listo. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que aparece principalmente en los recién nacidos pretérminos. Esto porque, como vamos a ver más adelante, el desarrollo del testículo y el descenso va a ser algo que se va a culminar en el tercer trimestre de gestación. En los recién nacidos pretérmino aparece entre el 33 y 45% de los niños, y en los recién nacidos a término aparece en el 3%. Como ya les dije, la mayoría de testículos van a ser palpables, estos el 80%, y el 20% restante va a ser impalpable. La criptorquídea adquirida es algo raro, se va a ver solo en el 2% de los pacientes. La mayoría van a ser unilaterales con predominio izquierdo y las bilaterales oscilan entre el 10 y el 15%. Los factores de riesgo que vamos a presentar son un nacimiento pretérmino que corresponde a un nacimiento menor a 37 semanas de gestación, un bajo peso al nacer, que se va a definir como un peso inferior a 2.500 gramos, un retraso en el crecimiento intrauterino, una historia familiar de criptorquídea, esto principalmente en familiares de primer grado, y asociado a anomalías anomalías que pueden ser desórdenes hormonales, que pueden ser anormalidades del pene como la hipospadias, el bajo crecimiento fetal y a desórdenes en el desarrollo sexual que pueden también incrementar el riesgo. El tabaquismo materno durante la gestación también es un factor que se ha asociado
al desarrollo de Cryptorchidea. Y como factor protector, algunos estudios nos dan la edad materna joven. Aunque es controversial, pues en algunos estudios se ha visto que madres mayores de 30 años van a tener un riesgo, bueno, su hijo va a tener un riesgo 1,8 veces mayor, y en madres mayores a 40 años se va a poseer un riesgo 2,5 veces mayor. Listo. En cuanto a la etiología, pues vamos a recordar un poquito la embriología del desarrollo del testículo. La migración testicular, pues principalmente se va a dar por una interacción de múltiples factores. Estos factores van a ser endocrinos, paracrinos, mecánicos y de crecimiento. Entonces, todo va a comenzar con una cresta gonadal indiferenciada, la cual se va a comenzar a desarrollar en la... Perdón. Voy a sacar el puntero. Listo. La cual va a comenzar principalmente en la región abdominal. Esto se va a comenzar a diferenciar entre la semana sexta y séptima con la presencia del gen SRY. Cuando comienza a formarse la gónada, se va a dar en la región abdominal, en el retroperitoneo. Esta gónada va a comenzar a descender por el retroperitoneo, por el descenso normal que tiene, podemos diferenciar dos etapas importantes: la intraabdominal, que va a ser andrógeno dependiente, y la mediada, que es mediada por hormona descendina. El testículo pues permanece durante el abdomen hasta llegar al anillo fibroso interno, que sería este de acá. Y cuando llega a ese anillo, va a producir un descenso a través del canal inguinal, aproximadamente en el tercer trimestre. Por lo que vemos que todo el desarrollo intraabdominal se va a dar durante los 2 primeros trimestres, bueno, especialmente durante el segundo trimestre, y el descenso por el canal inguinal y su fijación en el escroto va a ser bastante tardía. Bueno, el paso por el canal inguinal se va a dar entre la semana 22 y 28. Se produce también por varios factores, principalmente mecánicos y hormonales. Estos factores pues van a ser varios, que serían como la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Si persiste ese conducto, nos va a permitir que el testículo descienda por el canal inguinal y pueda fijarse. Los cambios en la presión abdominal, la regresión del gobernáculum para poder que éste se fije al escroto, y el efecto de los andrógenos. Pues el conducto peritoneo vaginal es una estructura bastante importante. Esta forma es una forma de una invaginación del retroperitoneo que va a acompañar al testículo durante toda su migración. La parte más distal pues va a formar la túnica vaginal del testículo, y esta posteriormente, al completarse, va a dar un remanente fibroso después del cierre que nos va a quedar en todo el canal inguinal, que sería en esta parte, donde está el canal, el número 2. Listo. Por último, pues el testículo se va a fijar aproximadamente al 8º mes de gestación, y si en alguno de estos pasos se produce una anomalía, pues vamos a tener un testículo criptorquídico. Bueno, pues como ya habíamos dicho, pues la persistencia del canal del conducto peritoneo vaginal está bastante asociada a la presencia de Cryptorchidea, esto en un 70%. Y por último, pues el testículo va a poder descender hasta aproximadamente los primeros 6 meses de vida extrauterina. Por lo que en el manejo vamos a ver que es un poquito expectante hasta esa edad, hasta los 6 meses, por lo que se puede resolver. Listo. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues vamos a ver que en el examen físico a la
En el examen físico vamos a ver una hipoplasia escrotal del lado donde está el testículo criptorquídico o una hipertrofia de la parte contralateral. También pueden existir otras anomalías genitales, entre estas la hipospadias, que es muy común. También debemos tener en cuenta que la exploración se hace principalmente en decúbito supino en una posición de cuclillas. La maniobra exploratoria va a ser la fijación del conducto inguinal. Lo vamos a fijar en la región del pubis. Luego vamos a proceder con nuestra mano derecha a evaluar todo el conducto todo el canal inguinal, todo el canal inguinal desde la espina ilíaca hasta que termina en el escroto, para poder ver si tenemos un testículo palpable dentro del canal inguinal. Y el principal diagnóstico diferencial va a ser el testículo retráctil. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias con el testículo retráctil? El testículo retráctil es un diagnóstico, es una condición que se da por la activación del reflejo cremasterino. Cuando tenemos activación del reflejo cremasterino, el testículo va a subir. Este se va a activar principalmente por exposición al frío o exposición a situaciones que generen miedo en el niño. El reflejo cremasterino va a estar ausente en los 2 primeros meses, por lo cual debemos tener precaución en el examen físico después de los 2 meses, ya que cualquier estimulación de ese reflejo nos va a producir una falsa criptorquidia. Importante tener en cuenta el diagnóstico. Se deben ordenar imágenes diagnósticas, pues no es recomendable, principalmente porque no generan ningún tipo de manejo adicional, no nos generan algún tipo de diagnóstico adicional. Las sensibilidades y las especificidades no son tan altas como para que justifique hacerlas, y tampoco nos va a cambiar la conducta, entonces no se requiere. Además, en el caso de la ecografía, tenemos que, como todos sabemos, la ecografía utiliza gel, y en caso de que haya un testículo retráctil, el gel es frío, el ecógrafo es frío, y esto nos va a producir que se presente el testículo retráctil. Es importante una evaluación endocrinológica y genética. Esta evaluación endocrinológica y genética se va a dar principalmente en criptorquidias bilaterales. Se debe hacer una remisión endocrinológica y genética, en la que debemos evaluar pues el cariotipo del niño. Esta se va a asociar principalmente a determinantes hormonales y algunas alteraciones genéticas. Pues ¿en qué caso se haría la laparoscopia exploratoria? La laparoscopia exploratoria se haría en casos de una criptorquidia no palpable. Cuando tenemos una criptorquidia no palpable es que probablemente el testículo esté en el canal, en el espacio intraabdominal. Si lo tenemos en el espacio intraabdominal, no se va a poder tratar con la técnica quirúrgica de rutina, y se debe hacer por técnica laparoscópica. ¿Cuál es la mejor maniobra exploratoria? Como ya lo expliqué, se debe fijar el canal inguinal en la región del pubis, y se debe explorar desde la espina ilíaca hasta llegar al escroto, para descender todas las estructuras y ver si el testículo baja o si se palpa. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues tenemos principalmente que se debe buscar varios objetivos en el tratamiento. Entonces, principalmente se debe hacer hay un alto riesgo de generar cáncer testicular. Hay entre 1,6 y 7,5 veces superior, un riesgo superior a los testículos no criptorquídicos. Este aumenta cuando los testículos criptorquídicos son bilaterales, y es aún mayor cuando la localización es intraabdominal. También debemos tener en cuenta que la cirugía nos va a disminuir pues ese riesgo de cáncer,
ya que cuando se hace después de los 10 años aumenta hasta el doble o el triple. Una ventaja de la cirugía es que nos va a ayudar a hacer una detección temprana del cáncer testicular, ya que se va a poder hacer una exploración mucho más fácil, tanto para el paciente como para el médico, por la localización del testículo. Si tenemos un testículo intraabdominal, no podemos tamizar todo el tiempo si está desarrollando algún tipo de carcinomatosis, ¿no? Entonces, es por este lado. Los tumores más frecuentes es en testículos retenidos o en testículos criptorquídicos que no han sido tratados, son los tumores seminomatosos. Sin embargo, en pacientes que han sido tratados y tienen el testículo descendido y fijado de forma adecuada, los tumores más frecuentes van a ser los de células germinales no seminomatosos. También debemos tener en cuenta que va a haber un alto riesgo para el testículo que no estaba criptorquídico, que se supone que estaba bien fijado para generar cáncer. Estos aumentan hasta aproximadamente en el 20%, por lo que también debemos hacer exploración meticulosa de ese testículo que no estaba criptorquídico. Otra de las razones por la que debemos hacer tratamiento es el daño testicular. Principalmente se ha encontrado una disminución comparativa en el testículo después de no generar tratamiento al año de edad. También se ha encontrado que hay una disminución de los túbulos seminíferos y de las células germinales en niños que no han sido operados antes de los 12 meses. Una de las mayores preocupaciones de los pacientes y en especial de los padres es la infertilidad. La infertilidad es algo que les preocupa bastante y debemos tener en cuenta que aunque hay un mayor riesgo y los estudios arrojan que sí es bastante alto el riesgo de generar infertilidad, pues no es tan alto si lo tratamos adecuadamente y si lo tratamos a tiempo. Entonces hay un mayor riesgo de infertilidad principalmente en niños que llegaron a edad escolar y que no fueron tratados para su criptorquidia. Esto puede ser el del 20% en testículos criptorquídicos unilaterales y en el 60% en bilaterales. Y el potencial de fertilidad disminuye cuando no ha sido tratado antes de los 12 meses. Entonces, otro factor de riesgo para generar infertilidad es la localización del testículo. Entre más alto esté el testículo, en mayor va a ser el riesgo de infertilidad. Algunos estudios recientemente han comenzado algunos ensayos clínicos con terapias coadyuvantes de hormona liberadora de gonadotropina tras la orquidopexia, principalmente para mejorar la tasa de fertilidad. Algunos han dado buenos resultados, sin embargo, como vamos a ver, no se recomienda el tratamiento hormonal, ya que los estudios son escasos y no hay bastante evidencia. Una de los factores que más debemos tener en cuenta es el riesgo de torsión. El riesgo de torsión es algo que preocupa bastante, ya que en caso de presentarla, bueno, el testículo criptorquídico presenta pues una tasa un poco más elevada de torsión. Sin embargo, pues al estar criptorquídico no se puede detectar y no se puede evidenciar clínicamente como se detectaría con un testículo descendido. Y pues tiene mayor riesgo de torsión pues porque no está fijado al escroto. El trauma es principalmente por la localización del testículo. Cuando un testículo está intraabdominal o está en el canal inguinal, va a ser mucho más fácil de dar un golpe, de generar un trauma durante una caída, a cuando está en el escroto en condiciones especiales. El cierre del conducto peritoneo vaginal es otra de los objetivos de tratamiento, ya que como vimos pues se puede asociar también a criptorquidia adquirida y este nos va a generar una situación especial que se denomina, no recuerdo el nombre, pero es como un tipo de hernia. Sin embargo no nos va a generar tanta patología, tanta sintomatología, o en la mayoría de ocasiones es asintomático, pero pues debemos tener eso en cuenta.
Y por último, el tratamiento psicológico del niño. Esto es más a futuro, ya que los niños adolescentes, en los niños adolescentes debemos tener bastante en cuenta esto. Bueno, entonces, ¿qué usar para el tratamiento? Pues vamos a usar un tratamiento expectante hasta los 6 meses. La cirugía, que es el tratamiento principal con la orquidopexia. La gonadotropina coriónica intramuscular, como ya les había dicho. Sin embargo, pues el tratamiento hormonal no está muy recomendado. Bueno, en cuanto a la cirugía, pues la vamos a realizar de forma ambulatoria, con anestesia general y pues a través de un abordaje inguinal cuando el testículo es palpable. Esta se recomienda entre los 6 y los 18 meses de edad. Se va a realizar pues principalmente una ligadura del saco herniario. Luego disecamos los vasos espermáticos y liberamos el gobernaculum, que va a estar mal implantado porque no va a estar implantado en el escroto, y se realiza la orquidopexia fijando el testículo en el escroto. Cuando encontramos que el testículo está atrófico, principalmente lo vamos a ver en testículos no palpables, esto se debe hacer una orquidectomía y pues el testículo no se va a fijar, pues porque se va a retirar completamente. A los testículos pues no palpables, como ya les había dicho, vamos a realizar una laparoscopia diagnóstica o una laparoscopia exploratoria, en la cual vamos a encontrar dos casos, tres. Vamos a encontrar que no hay presencia puede ser que no haya presencia del testículo, que el testículo esté en el canal inguinal. ¿Cómo vamos a saber esto? Porque los vasos espermáticos y el conducto deferente van a entrar por el anillo profundo. Y ahí sabemos que el testículo está en el canal inguinal y que podemos proceder con la técnica que les mencioné antes por inguinoctomía. Pero si vemos que el testículo está intraabdominal, debemos hacer un manejo por una técnica que se denomina Fowler-Stephens. Esta va a ser una técnica en 1 o 2 tiempos quirúrgicos. Y pues acá hay un videito más o menos explicando las técnicas que les voy a poner a reproducir. Un testículo no descendido es una afección en la que una o ambas glándulas reproductoras masculinas no han bajado desde el vientre o el abdomen del bebé hacia el escroto. Normalmente, antes del nacimiento, los testículos del bebé crecen dentro del abdomen. Los testículos, junto con sus vasos sanguíneos, se desplazan hacia abajo a través de estructuras en forma de tubo, llamados conductos inguinales, hasta el escroto. A veces, por razones desconocidas, uno o ambos testículos no bajan hacia el escroto antes del nacimiento. Un testículo no descendido puede permanecer en el abdomen, en los conductos inguinales o justo por encima del escroto. También puede migrar a la base del pene u otras zonas. La mitad de las veces, los testículos descienden al escroto en los 90 días posteriores al nacimiento. Pero si no descienden, esta persona puede tener problemas para procrear cuando sea adulto. También puede aumentar el riesgo de presentar cáncer testicular. Los testículos no descendidos a menudo requieren una operación llamada orquiopexia. El procedimiento se recomienda durante el primer año después del nacimiento. Si el testículo del bebé está dentro o debajo del conducto inguinal, se puede realizar una cirugía abierta. Para comenzar, el cirujano hará una pequeña incisión en la ingle. El testículo se liberará de algunos de los tejidos circundantes. El cirujano hará una segunda incisión en el escroto. El testículo, junto con sus vasos sanguíneos, se hará bajar al escroto, donde unos puntos de sutura lo mantendrán en su lugar. Por último, las incisiones se cerrarán con puntos de sutura. Si el testículo se encuentra en el abdomen, se puede realizar una orquiopexia laparoscópica. Para comenzar, el cirujano hará 2 o 3 pequeñas incisiones en el abdomen del bebé. A través de estas incisiones, se insertarán unos pequeños tubos para una cámara e instrumentos quirúrgicos.
El cirujano utilizará los instrumentos para liberar el testículo de parte del tejido circundante. Luego, se hará otra incisión en la parte inferior del escroto. El cirujano insertará un instrumento en esta incisión para alcanzar el testículo y tirar de este hacia abajo en el escroto. Unos puntos de sutura mantendrán el testículo en su posición dentro del escroto. Por último, las incisiones se cerrarán con pegamento cutáneo o cinta adhesiva. A veces, los vasos sanguíneos que van a un testículo no descendido no son lo suficientemente largos para permitir que el testículo baje al escroto. En este caso, el bebé puede necesitar 2 procedimientos quirúrgicos. Durante el primer procedimiento, se atarán algunos de los vasos sanguíneos más cortos. Con el paso del tiempo, otros vasos sanguíneos se encargarán de suministrar sangre al testículo. Luego, en el segundo procedimiento, el cirujano dividirá los vasos sanguíneos más cortos, que ya no son necesarios, y se bajará el testículo hasta el escroto. Unos puntos de sutura mantendrán el testículo en su posición dentro del escroto. Para obtener más información sobre los procedimientos de orquiopexia. Listo. Entonces, pues como vimos, esas serían las técnicas quirúrgicas que se harían. La última que vimos, que fue la laparoscópica en 2 tiempos quirúrgicos, es la técnica que les había dicho de Fuller's-Stevens. Esa se hace principalmente porque, como dijeron en el video, pues los vasos no alcanzan para poder fijar adecuadamente el testículo al escroto. Entonces, pues se deben seccionar algunos vasos y mirar si el escroto sigue viable después de algún tiempo, por lo general 2 semanas, y realizar otra vez otra intervención en la cual se desciende el testículo y se fija al escroto. Listo. Pues en el posoperatorio lo único que vamos a requerir es manejo del dolor, modulación del dolor con analgésicos. Acá se utiliza acetaminofén de 10 a 15 miligramos por kilogramo o ibuprofeno de 5 a 10 miligramos por kilogramo dosis. Listo. Por último, en cuanto a las complicaciones, las principales complicaciones que vamos a tener son la infección del sitio operatorio o los abscesos de herida y la atrofia testicular. La infección del sitio operatorio se va a ver en menos del 2% de niños que tuvieron una intervención y se va a ver principalmente en niños sin control de esfínteres o en cirugías de urgencia, esto principalmente por el riesgo de contaminación. Listo. En la atrofia testicular vamos a ver que se da en el 5% de los casos. Esta se da pues principalmente en cirugías de urgencia y esta puede verse tanto a la enfermedad de base, porque ya el testículo venía atrófico cuando estaba criptorquídico, o por la cirugía como tal, en la cual se dejó isquémico el testículo o sucedió algo más que atrofió el testículo. Listo, pues en los pacientes que no tuvieron ninguna complicación, lo que vamos a hacer es, se pueden dar de alta, enviar para la casa con una dieta normal. Se va a recomendar que se haga lavado de la herida con agua y jabón todos los días. Pues se va a dar una incapacidad por 7 días y para deportes o ejercicio físico intenso se da una incapacidad por 2 semanas. También se le indica pues a la madre que debe acudir al niño, debe llevar al niño, acudir a urgencias si se presenta algunos síntomas como fiebre, como dolor abdominal, como enrojecimiento en el sitio quirúrgico, como secreción por las heridas, vómito también. Y se va a revisar el niño en una cita de control posoperatorio en las siguientes 2 semanas, esto principalmente para ver si el niño tiene algunos síntomas o signos de complicaciones. Y si todo está bien, pues se da una cita de 3 a 6 meses en la cual vamos a evaluar pues el tamaño de ambos testículos para compararlos, siempre tener en cuenta que se deben comparar el testículo que estaba bien descendido con el testículo criptorquídico, pues para ver qué tanta atrofia tiene el testículo criptorquídico y si tiene alguna anormalidad como desarrollo de masas o aumento del volumen testicular. Y se hace a los 3 o a los 6 meses porque pues el edema ya está completamente resuelto y se puede hacer una buena evaluación, una buena comparación. Pues en caso de
haber realizado pues orquidectomía por la atrofia del testículo, principalmente en los testículos intraabdominales, pues se debe revisar el resultado de la patología y que el testículo no vaya a tener algún desarrollo neoplásico. Y por último, pues ya se va a dar pues control anual en los niños con orquidopexia y se debe enseñar al niño y al papá o a la mamá hacer el examen físico de los testículos, principalmente para evaluar que pues no tengan masas o que no tengan aumentos de tamaño. Y esto va a ser para toda la vida, ya que el pico de incidencia de este desarrollo de cáncer testicular va a ser entre los 20 y los 40 años. Bueno, estas serían las referencias y muchas gracias. Mil gracias, Francisco. Y mientras hacemos la transición para el doctor Andrés Ramírez, ¿alguno de la conferencia tiene alguna pregunta para Francisco? Hola, ¿me escuchan? Sí, señor, sí, doctor, lo escuchamos muy bien. Listo. Yo no tengo ninguna pregunta, pero estoy muy bien por Francisco, pues dijo cosas muy importantes. Quisiera como resaltar algunas cosas que él dijo para que les quede más claro a la hora de ver pediátricos. Entonces, sí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor, se ve bien y se escucha súper bien. Por un lado, pues, importante dejar claro que a todo niño que les llegue a consulta, hay que preguntarle a la mamá, al papá, cómo ha sido, si le han palpado los testículos en el escroto. Si tienen dudas o eso, mejor examinar. Entonces, siempre hay que examinar que ambos testículos estén en el escroto. ¿Listo? Pregunta. Les hago una pregunta al público acá. Y ya lo dijo Francisco, pero es algo que no quiero que se les olvide. Niño neonato, recién nacido, o lactante menor, no se le palpa los testículos en el escroto ni se le palpan en el canal inguinal. ¿Qué examen creen que deberíamos pedir? Ya lo dijo Francisco, pero quiero que lo tengan también muy en cuenta. Una ecografía. No. Yo les recomendaría un cariotipo. ¿Listo? Y gracias por decirlo de la ecografía, porque a veces por solicitar la ecografía se puede demorar un poco la remisión a los especialistas que tratamos estas cosas. Entonces mi recomendación y las recomendaciones en general es no realizar ecografía. Si no palpan los testículos, lo mejor es remitir para que el cirujano encargado con un cariotipo, que no tiene que retrasar la consulta con el especialista, para definir y hacer los estudios adicionales correspondientes genéticos y endocrino que dijo Francisco. ¿Listo? Siguiente cosa. Un niño con una masa inguinal dolorosa, no se le palpa el testículo del mismo lado. ¿Se puede tener? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede pasar con eso? Pues, durante la residencia pues, tuve un par de interconsultas de eso. La respuesta es muy fácil. Y es que el testículo no descendido está torcido. ¿Listo? Entonces, si ustedes no le palpan el testículo de cualquiera de los dos lados, y en ese mismo lado en el que no es una masa inguinal dolorosa, ¿qué puede estar pasando?
Se trata de un testículo no descendido que está torcido. En este caso, pues, va a necesitar cirugía. Por eso les olviden esos tips y los tengan en cuenta a la hora de la criptorquía siempre. Examinar ambos testículos, que el paciente los tenga. Si no tiene los dos testículos, hay que pedir un cariotipo. La ecografía, pues, es de limitada utilidad. Si un niño tiene una masa inguinal dolorosa y no se le palpa el testículo del mismo lado, hay que considerar que el testículo está torcido y hay que solicitar valoración por cirugía urgente. ¿Listo? Y lo otro es que tenemos de los 6 a los 18 meses para operar, para disminuir estos riesgos que dijo Francisco. Entonces, importante que para este momento ya tenga valoración por cirugía, por lo menos para el seguimiento. ¿Listo? ¿Es posible que el testículo descienda después de este tiempo, después de los 6 meses? Sí. Pero es importante que esté en seguimiento por el especialista para que haga el abordaje temprano y disminuir los riesgos que ya dijeron, de cáncer, de atrofia testicular, de displasia testicular y todas esas cosas. Otra cosa, cosas que podrían sugerir tumor. Francisco dijo una beta HCG, está muy bien. Yo lo complementaría con una alfa-proteína. ¿Listo? Buscando tumores terminales o el tipo de tumor que puede generar el testículo. Bueno, principalmente, como ya las quería como resaltar de lo que ya dijo Francisco. Si no hay preguntas ni comentarios, no sé si quieran que empecemos entonces ya propiamente con la revisión de la patología inguinoescrotal. Sí, señor, sí, estaría perfecto. Muy bien. Bueno, ahora sí entrando en mi tema. Muchas gracias, Francisco, muy buena la presentación. Mi nombre es Andrés Ramírez, como ya me presentaron, yo soy cirujano pediátrico de la Universidad Nacional, también médico de la Universidad Nacional. Para mí es un placer estar con ustedes y hacerles la presentación de estos temas. Quiero que estén muy atentos a las cosas que les voy a decir. No se preocupen por de pronto no memorizarse todo. Como les dije en la presentación pasada del dolor abdominal, yo les comparto la presentación. Quiero que pongan especial atención la parte de la anatomía, sobre todo para entender el porqué de la patología inguinoescrotal y el porqué se da. Yo creo que entendiendo el porqué vamos a poder entender toda la patología inguinoescrotal, aunque no la memoricemos toda. Como les he dicho múltiples veces, pues por lo menos ustedes ya comienzan a generar las conexiones neuronales para entender mejor estos temas cuando los vuelvan a revisar y a leer por su parte y cuando les llegue el paciente. Entonces, lo mismo, siempre es difícil decir por dónde empezar y sobre todo porque son muchas patologías, muchas cosas y hablar de cada una, como nos mostró Francisco, pues puede requerir tiempo más de profundización. Yo lo que les quiero ofrecer entonces es como un abordaje general que les ayude a ustedes en la práctica general. Veo que hay estudiantes de medicina, veo que también hay algunos residentes de pediatría. Entonces, pues, digamos que va a ser de utilidad esto en su práctica diaria. Y para esto, entonces, quiero que revisemos una serie de preguntas. Primero, ¿qué necesitamos repasar un poco de anatomía? ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales? ¿Cómo debo examinar al paciente? ¿Cómo debo enfocar al paciente? Y por lo último, pues, que hagamos un resumen de todas estas preguntas. Entonces, ¿qué necesitamos repasar de la anatomía? Lo voy a pasar un poco rápido. Y es recordar un poco la pared abdominal. ¿Y por qué les voy a hablar de la pared abdominal? Porque esto está íntimamente relacionado con lo que es la patología inguinal y la patología escrotal. Digamos que la pared abdominal va a ser distinta en su composición, dependiendo si uno la mira a nivel de la línea media, o si la mira uno anterolateral. ¿Sí? ¿Por qué? Les voy a mostrar por qué. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, no es lo mismo a nivel de la línea media a lo que sería anterior, lateral, la pared abdominal. ¿Sí? Tiene diferentes capas a nivel de la línea media y de la línea anterolateral. De la línea anterolateral vamos a encontrar tres capas y quiero que me sigan acá con los ojos, lo que sería la piel, el tejido celular que tiene dos fases, la fascia de Camper y escarpa, una fascia de revestimiento acá superficial, unos músculos abdominales
abdominales, que serían principalmente tres. Los músculos abdominales que son el oblicuo mayor, menor y transverso. Posterior está la fascia transversa. Una grasita aquí que si ustedes la ven, esta amarillita es la grasa extraperitoneal y el peritoneo, que es esto. Esas son las capas de la pared abdominal a nivel anterolateral. Hacemos otra vez: piel, tejido celular subcutáneo, la fascia de revestimiento que va superior a los músculos, anterior a los músculos abdominales que son los tres que ya les dije, la fascia transversa que va detrás de los músculos, la grasa extraperitoneal y el peritoneo. Y a nivel medial, algo similar, pero pues sí va a variar. Vamos a tener piel, tejido celular subcutáneo también, la línea alba, que sería esta unión aquí de las aponeurosis musculares, los músculos rectos anteriores, una fascia transversa que también va a discurrir aquí posterior a la capa muscular, una grasa extraperitoneal igual y un peritoneo. Nuevamente la piel, el tejido subcutáneo, la línea alba, los músculos rectos anteriores, la fascia transversa, la grasa extraperitoneal y el peritoneo. Entonces, miremos acá, entonces anterolateral, tenemos la piel, tejido subcutáneo, una fascia de revestimiento. Tenemos los músculos del oblicuo mayor, que ya se quita acá, el oblicuo menor, y acá si uno levanta, entraría el músculo transverso, y debajo encontramos aquí la fascia transversa, encontramos una grasa extraperitoneal, y por debajo de esa grasa está el peritoneo. ¿Listo? A diferencia de la línea media, que vamos a encontrar la piel, el tejido celular subcutáneo también, la alba acá en la mitad, los músculos rectos anteriores, que los vemos acá, una fascia que va detrás, la grasa extraperitoneal y el peritoneo. Digamos que para otro momento tocaríamos estos temas que no son de relevancia para las patologías que vamos a tratar. ¿Qué es el canal inguinal? Es el conducto a través del cual pasa el cordón espermático en los hombres y el ligamento redondo en la mujer y conecta la cavidad abdominal con el escroto, los labios mayores. Ya esto lo dijo Francisco, pero pues para resaltar, los genitales se forman, las gónadas, perdón, se forman a nivel de la cresta genital en el retroperitoneo y después van a migrar. Este proceso de migración pues va a estar relacionado a diferentes factores hormonales y anatómicos, como ya se dijo, y va a partir desde el retroperitoneo hasta el escroto o el labio mayor. En el hombre va a haber un anclaje del testículo al escroto, y en la mujer este conducto se va a convertir en el ligamento redondo. El peritoneo se va a convertir en la túnica vaginalis del testículo y va a atravesar la pared abdominal, como muestra acá la imagen, desde acá, desde la región retroperitoneal hasta el escroto. Pero entonces, el canal inguinal es un espacio virtual, realmente no es que sea un espacio real, uno lo tiene que disecar capa por capa en cirugía para poderlo entender. Y es este conducto que conecta aquí el espacio retroperitoneal y abdominal con el escroto. Si lo ven, es este conducto de acá, y si se dan cuenta, atraviesa las distintas capas de la pared anterolateral de la pared abdominal. Entonces aquí vemos el peritoneo con su grasa peritoneal, la fascia transversa, el músculo transverso, el oblicuo menor, el oblicuo mayor, y ahí. ¿Listo? ¿Sí lo ven ahí? Entonces vamos a tener la piel, el tejido celular subcutáneo entre las capas, una fascia de revestimiento y los músculos abdominales, que ya les dije. Entonces, repasemos otra vez, es un conducto que va a pasar a través de estas capas, ¿sí? A través de estas estructuras, y aquí las vemos muy bien, digamos, en este diagrama se muestra muy bien. El peritoneo, la grasa extraperitoneal, la fascia transversa, el músculo transverso, el oblicuo menor, el oblicuo mayor. ¿Listo? Y ya encima de esto estaría el tejido celular subcutáneo y la piel. Entonces, nos imaginamos el conducto como si fuera un cilindro, por decirlo así. Vemos que tiene dos anillos, un anillo interno que da hacia la cavidad abdominal y un anillo externo que da hacia el escroto y hacia el labio mayor, ¿cierto? Y va a tener unas paredes, una pared superior, una pared inferior, una pared medial y una pared lateral. ¿Listo? Entonces, como les decía, dos anillos, 4 paredes, y a través de este va a ir un contenido que va a variar dependiendo si es hombre o es mujer el paciente. Los dos anillos, como ya dije, el anillo inguinal profundo, que va a estar aquí a nivel de esto, que si recuerdan,
la fascia transversa. Un anillo inguinal superficial que va hacia el escroto, que sería este, que estaría a nivel del músculo del oblicuo mayor. Si ustedes ven acá, el músculo oblicuo mayor llega y forma una aponeurosis y va a formar este anillo. Va a tener un techo o una pared superior que va a estar formada entonces por, como pasa por aquí debajo, el músculo transverso, ¿sí lo ven? Y el músculo oblicuo menor. Aquí, en el piso, que sería la parte inferior, va a estar el ligamento inguinal, que si ustedes se dan cuenta es como un engrosamiento de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. Va a tener una pared, esta es la pared inferior, perdón, una pared lateral que va a ser también la aponeurosis del músculo oblicuo mayor, una pared inferior que va a ser el ligamento inguinal, que también va a ser parte, un pliegue del oblicuo mayor, y una pared medial que también va a estar formada acá por estas estructuras que serían como las aponeurosis, principalmente la unión de las aponeurosis musculares. Y la fascia transversa también, si ustedes se dan cuenta acá, va a venir también a unirse acá y esto va a formar la pared lateral, que sería como esta paredcita de acá, de la fascia transversa, que sería la pared medial. ¿Listo? Va a tener distintos contenidos, dependiendo si es hombre o mujer, principalmente en el hombre, que es el conducto deferente, la arteria testicular, el plexo pampiliforme, fibras nerviosas y vasos linfáticos. Y las capas van a estar, las capas del canal inguinal, como les mostraba, va a estar en íntima relación con los elementos de la pared abdominal, es decir, el contenido del canal inguinal va a estar también recubierto por distintos elementos de la pared abdominal. Entonces la fascia espermática externa va a estar conformada por el oblicuo mayor, el cremaster por el oblicuo interno y la fascia espermática interna por la fascia transversa. Lo ven acá las distintas capas. Entonces el escroto finalmente termina siendo una representación de la pared abdominal. La piel se va a convertir en el escroto, tejido celular subcutáneo en el dartos. Los músculos van a dar la capa de fascia espermática externa, el oblicuo menor, la fascia espermática o el cremaster, la fascia espermática, la fascia transversa va a dar origen a la fascia espermática interna y el peritoneo, que como les mostraba acá bien aquí por dentro este pliegue, va a venir a dar origen a lo que sería la túnica vaginalis. Lo mismo que les acabo de decir, cómo se arrastran aquí las capas desde la pared abdominal hacia el escroto. Y el escroto, pues entonces ya en conclusión de esta parte va a tener las distintas capas. ¿Listo? Bueno, esto lo va a pasar rápido. Entonces, no sé si de esta primera parte hayan preguntas, quieran repasar algo o continuamos. Bueno, listo. No veo preguntas, entonces continuemos. ¿Cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales? ¿Qué patología inguinal y escrotal puede encontrar? Para entenderlo, les propongo que hagamos lo mismo, y es como un abordaje clínico. Que pensemos en lo que es urgente y en lo que no es urgente. Y en lo que es urgente, pensemos en qué requiere un manejo quirúrgico y qué no lo requiere. Y en lo no urgente, también qué causas requieren manejo quirúrgico y cuáles no requieren manejo quirúrgico. Entonces, dentro de la patología quirúrgica urgente, de la patología urgente, como les decía, podemos dividirla en la quirúrgica y la no quirúrgica. En la quirúrgica vamos a encontrar la torsión testicular, la hernia inguinal, el hidrocele a tensión, torsión testicular, que puede ser, como hemos dicho, escrotal o también en el testículo no descendido a nivel inguinal. Y la no quirúrgica, la torsión de una hiatide testicular o de un apéndice testicular, la epididimitis y la orquiepididimitis. Pero la torsión de un apéndice testicular, de una hiatide, se puede convertir en algo urgente. Entonces, aquí las imágenes son para mostrarles que en la patología quirúrgica urgente hay que sospechar una torsión testicular, que puede ser a nivel escrotal, como se ve aquí en los cambios inflamatorios a nivel escrotal, que puede ser también una torsión testicular a nivel del canal inguinal, en los testículos no descendidos, que pueden ser hernias inguinoescrotales, y en las no quirúrgicas, una torsión de una hiatide, que como les decía, se puede convertir quirúrgica, y ya les voy a decir cuál.
En lo no urgente ya es un poco mayor. Tenemos unas causas quirúrgicas y unas causas no quirúrgicas. Dentro de las causas quirúrgicas podemos encontrar el hidrocele, la hernia inguinal no complicada, el varicocele, la presencia de tumores, testículos no descendidos o quistes del conducto peritoneo vaginal. Y la patología no urgente, que no requiere manejo quirúrgico, testículos no descendidos en menores de 1 año, ya dijimos que 6 meses, el hidrocele en menores de 2 años, el edema escrotal y las adenopatías inguinales que también a veces pueden confundirse. Listo, muy bien, esto es lo que acabamos de decir. Sin embargo, en lo no urgente y las causas quirúrgicas, hay situaciones en las que esas causas no urgentes pueden convertir en una urgencia, como en el caso del hidrocele, que si se procede a un hidrocele, atención va a requerir manejo urgente. ¿Listo? Y en la hernia inguinal no complicada, sin obstrucción, no encarcelada, pero se puede convertir en esto, puede presentar obstrucción, encarcelamiento e isquemia y puede requerir tratamiento quirúrgico urgente. Entonces, vamos a decir que es el escroto agudo. Y el escroto agudo se define como el dolor escrotal súbito con o sin cambios inflamatorios. ¿Listo? Siempre pensar en una patología quirúrgica cada vez que llega un paciente con dolor escrotal súbito o sin cambios inflamatorios. ¿Cuáles son las causas del escroto agudo? Es decir, del dolor testicular, que como les decía puede tener cambios o no inflamatorios. El principal y más importante es la torsión testicular. ¿Listo? La torsión de un apéndice testicular, una epididimitis, un hidrocele, varicocele, el edema escrotal idiopático y una hernia inguinoescrotal complicada. Pero de esta lista quiero que se memoricen principalmente 4, que son la torsión testicular, la torsión de un apéndice, una hiatide testicular, la epididimitis, orquitis y la hernia inguinoescrotal. Es decir, cada vez que un paciente llegue con un escroto agudo, hay que buscar descartar estas 4 causas. Listo, ahora sí, participen ustedes. Diagnósticos diferenciales. Entonces, para entender un poco esta patología inguinoescrotal, ya hablamos de que el conducto peritoneo vaginal es parte del descenso testicular y puede cerrarse, lo normal es que se cierre, o puede permanecer abierto. Y dependiendo qué tan abierto esté, pues va a generar distintas patologías. Entonces quiero que alguno de ustedes coja esta imagen y la expliquemos en conjunto con ayuda para poder entender la patología inguinoescrotal. Comencemos con este. Les voy a ayudar con esta primera. Esta es la parte normal. En lo normal es que la cavidad peritoneal que está acá y la conducto peritoneo vaginal, o el proceso vaginal, esté cerrado. En este caso, esto es lo normal. ¿Qué pasa si esto se cierra, pero esto queda acumulado de líquido? Esto se va a llamar un hidrocele. No comunicante. No comunicante, exacto. Un hidrocele no comunicante. Pero ¿qué pasa si este conducto permanece abierto? ¿Cómo se va a llamar esto? Un hidrocele comunicante. Exactamente. ¿Y cómo va a ser la diferencia clínica entre el hidrocele que se comunica y el que no se comunica? Porque el canal inguinal también va a estar, lleno de líquido, no sé. Bueno, digamos que más o menos sí podría ser. Uno palpa más engrosado el canal inguinal. ¿Qué más? ¿Cómo va a ser? Uno presenta retorno, mientras uno como que siempre va a mantener el contenido, mientras que el otro va a fluir el contenido. Muy bien, y te pregunto, ¿qué te va a decir la mamá o el papá de cómo es la inflamación del testículo?
¿Qué puedes deducir? Pues uno le pregunta la frecuencia y uno, en caso del comunicante, diría que pues aumenta cuando el niño está jugando, en las tardes, Perfecto, mientras que así el es. hidroxileno comunicante no. Exactamente, eso es. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando esto es muy pequeño para que pase el intestino o un asa intestinal, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando sí es lo suficientemente grande para que se meta allí un pedacito de intestino? ¿Qué vamos a tener entonces? Una hernia. Una hernia. Y si ese conducto está completamente abierto y dilatado lo suficiente para que pase una hernia, va a ser una hernia inguinoescrotal. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué puede pasar también en este conducto peritoneo vaginal? Va a pasar que también se quede acumulado acá, en una sola parte, ¿cierto? ¿Y esto cómo se va a llamar? Un quiste del conducto peritoneo vaginal. Exacto. Y también puede pasar en las niñas. ¿Y cómo se llama esto? Pregunta capciosa. Esto tiene un epónimo en las niñas. Creo que es Kurt, algo así. NUC. Muy bien, sí. El quiste de NUC en las niñas y en los niños, el quiste del conducto peritoneo vaginal. ¿Listo? ¿Cómo lo van a ustedes diferenciar de otras cosas? Porque ustedes le palpan como una bolita, una masita ahí a nivel inguinal, pero ustedes dicen, por ejemplo, en el niño tiene ahí el testículo en el escroto, o sea, no es el escroto. O tiene una hernia o tiene un quiste del conducto peritoneo vaginal. ¿Listo? Muy bien. Si estamos en el caso de una niña y ustedes le palpan una masa a nivel inguinal, ¿cierto? Teniendo en cuenta esto, díganme las 3 posibilidades diagnósticas. Yo les ayudo con la tercera. Ya dijeron 2, ya hemos dicho 2. ¿Cuáles serían? En una niña, a nivel inguinal, una masa. Bueno, les voy a ayudar. Dime. Una adenitis. Bueno, digamos que eso puede ser una adenitis. ¿Qué más? Digamos 4, entonces. Ya dijimos, ya habíamos dicho 2. ¿Alguien ya dijo? Una hernia, pues podría ser. Una hernia, exactamente, muy bien, perfecto. Faltan 2. Yo les ayudo con la última. El quiste de NUC, N-U-C-K. Y la última es que esa hernia también puede ser por deslizamiento y puede estar allí el ovario. ¿Listo? Bueno, entonces puede estar el asa intestinal, una hernia por deslizamiento que sería el ovario, el quiste de NUC o una adenopatía. ¿Listo? ¿Qué es una hernia? Entonces, para los que son más pequeños, una hernia es una protrusión del contenido peritoneal a través de la pared abdominal y las podemos dividir en 2. En la línea media y en la ingle. Digamos que existe una tercera, que es en los posoperatorios, que es una incisional o una eventración, ¿cierto? En la línea media uno puede encontrar la umbilical, la supraumbilical y la epigástrica. En la ingle uno puede encontrar 2 hernias, que van a ser la hernia inguinal y la hernia femoral. La diferencia entre estas 2 es que esta va a ir a través del conducto inguinal y esta va a ir por debajo del ligamento inguinal, que es el piso del conducto inguinal. ¿Recuerdan? Entonces va a salir más abajito. Es más frecuente en mujeres, es infrecuente en niños, más frecuente en adultos. Bueno, y la incisional, que sería después de una cirugía, por ejemplo, en un Rocky Davis, después de una cirugía de una laparotomía, sería una hernia incisional. ¿Listo? Esto sería una hernia a nivel del ombligo, una hernia umbilical, que como ya habíamos hablado en algún momento, habíamos dicho, o les han explicado, y para los que no, pues no se opera hasta los 4 o 5 años de edad, porque eso tiende a cerrarse solo. Una hernia epigástrica, que es a nivel de la línea media. La hernia de Spiegel, que es lateral a los músculos rectos. La hernia inguinal y la hernia femoral. Y esto es lo que pasa en una hernia inguinal,
Lo que pasa es que el intestino se mete a través de ese conducto que estudiamos previamente y se puede quedar ahí atrapado. ¿Sí ven? Entonces, ¿ustedes qué van a ver? Van a ver un abultamiento a nivel del canal inguinal y también un aumento del tamaño a nivel del escroto. Entonces, para hablar un poco más de la hernia inguinal, uno la puede dividir según el origen, en directa o indirecta, según hasta dónde llega, si es completa o incompleta. Aquí quedó mal, la inguinoescrotal sería la completa. Según la clínica, si está complicada o no está complicada. Según el origen, directa o indirecta, en los niños es mayoría indirecta. Ya les voy a explicar por qué. Pero la diferencia entre estas dos radica en que la directa es medial a los vasos epigástricos, va a través de la pared posterior del canal inguinal y por lo general se ve debilidad en la pared abdominal, por lo tanto es adquirida. Entonces, vamos a volver rápidamente aquí a la imagen de lo que sería el canal inguinal, y es que acá está la fascia transversalis con su anillo inguinal profundo. Acá van los vasos epigástricos, irían acá, ¿cierto? Y si se va lateral, es decir, se iría, estos no son los vasos epigástricos son estos, perdón. Estos son los vasos del cordón espermático. Este es el anillo inguinal profundo. Si se va a través del anillo, sería indirecta. Si se va en la pared posterior, es decir, por acá y luego sale acá, sería la hernia directa, que sería por debilidad de la pared abdominal. Y va a estar entonces medial a estos vasos, ¿cierto? Y va a entrar por la pared posterior. A diferencia de la hernia inguinal indirecta, perdón, me pasé. Que va a ser lateral a los vasos epigástricos a través del anillo inguinal profundo y por lo general es congénita. ¿Por qué es congénita? Por la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Bueno, ya dijimos que puede ser completa o incompleta y complicada o no complicada. Y esto es a lo que ustedes le tienen que prestar atención en una hernia. Si se acompaña de obstrucción intestinal, si está encarcelada, es decir, lo que está en el canal inguinal no se reduce después de ciertas maniobras a la cavidad abdominal, y si ya se acompaña de cambios inflamatorios que puedan sugerir isquemia o necrosis. Entonces, lo que les decía, una hernia inguinal directa va medial a los vasos epigástricos, a diferencia de la indirecta que va, aquí están los vasos epigástricos, va lateral, va a través, la directa va a través de la pared posterior, la indirecta va a través de todo el conducto peritoneo vaginal que no se ha cerrado. ¿Listo? Y aquí, pues ya sería como la femoral, que iría por debajo del ligamento inguinal, estoy mirándola desde atrás. Cuando nosotros hacemos la laparoscopia, esto es lo que nosotros vemos a nivel del canal inguinal. Ustedes dirán, ¿pero qué es esto? Entonces les voy a mostrar. Este es el ligamento umbilical lateral. Estos serían los vasos epigástricos. Y este sería el anillo inguinal, ¿qué? ¿Superficial o profundo? Profundo. Profundo, muy bien. Y está a nivel de la fascia transversalis. Y si ustedes se dan cuenta, sería el peritoneo. Y a través de ahí va los vasos testiculares, el escroto, el testículo hacia el escroto. Aquí está abierta. Aquí está cerrado. ¿Sí ven la diferencia? Como lo vemos en la laparoscopia. Otra imagen. Aquí está la vejiga. Lo estamos mirando desde adentro con la cámara. Aquí está la vejiga. Aquí están los vasos epigástricos. ¿Sí los ven? Y si esto es medial y esto es lateral, el anillo inguinal profundo y la hernia sería lateral a los vasos epigástricos, que es la hernia en los niños por la persistencia del conducto peritoneo vaginal. ¿Listo? Ahí va el conducto deferente que se va a meter hacia el canal inguinal. Los vasos epigástricos, la vejiga, los vasos femorales, la hernia femoral va acá por debajo. ¿Listo? Los vasos testiculares que vienen por acá y se meten también al canal inguinal. Aquí se ve otra vez la hernia inguinal indirecta.
Otro ejemplo, una hernia inguinal indirecta. Acá lo que uno puede ver es como que tenía una apendicitis y uno se encuentra hallazgo incidental, este huequito, que uno dice es una hernia inguinal indirecta. Y miren lo que puede pasar, para que lo visualicen en sus mentes después. El intestino se puede meter por ahí. Y si no reduce, significa que está encarcelado. Es decir, no le llega buena perfusión, puede haber isquemia y necrosis, perforación de ese intestino que está ya metido, ¿cierto? Se puede obstruir porque lo que entra no puede pasar hacia el otro lado del asa intestinal, y esto es lo que pasa. Y en cirugía lo que nosotros hacemos es que la cerramos, y así queda. Se cierra el huequito y ya. Entonces, cuando es completa o incompleta, la incompleta iría hasta acá, y la incompleta, perdón, iría hasta acá, y la completa iría hasta acá. Bueno, miren, esta es la completa. Ustedes ven cómo tiene aumentado el tamaño a nivel del canal inguinal, y se le palpa también la masa ahí a nivel del escroto. Estos son otros ejemplos. Entre complicada y no complicada, a esta está encarcelada, no se pudo reducir. Esta es no complicada, ustedes le ven así la masita a nivel del canal inguinal y ustedes se la aprietan y eso se reduce hacia el canal inguinal. ¿Listo? Y miren acá lo que puede pasar cuando no se reduce con el intestino. Se isquemiza y se necrosa. Entonces, para entender cómo debo examinar, para entender un poco y llegar a un diagnóstico diferencial, es importante examinar al paciente de una forma adecuada. Siempre se tiene que hacer en un ambiente tranquilo, las preguntas tienen que ser dirigidas. Siempre les he dicho que ustedes cuando vayan a examinar a un niño tienen que ganarse su confianza, y la ganamos hablando con él, jugando, examinándole la última parte que le va a doler, explicándole lo que le vamos a hacer, examinar siempre en la presencia de los padres o del cuidador, examinar en la medida de lo posible en los brazos de los padres o del examinador, y por último siempre examinar lo que le duele al niño. Y preguntas dirigidas, ¿qué quiere decir? El tiempo de evolución de los síntomas, si ha tenido episodios similares previos, si hay mejoría o empeora a lo largo del día. Entonces estas preguntas, por ejemplo, para que el tiempo de duración de una torsión testicular es clave, porque tenemos 6 horas para tener una alta probabilidad de salvar el testículo. Después de este tiempo la probabilidad disminuye un montón. Si mejora o empeora a lo largo del día, porque si es un hidrocele, pues como decía la compañera, van a ver que a lo largo del día aumenta el tamaño testicular. Preguntar si tiene masas a nivel inguinal, si se palpan ambos testículos en el escroto, por lo que les decía la torsión testicular a nivel del canal inguinal. Si es un paciente prematuro, por lo que ya explicaba el compañero de que ellos tienen más riesgo de tener criptorquía, y si hay presencia de vómito. ¿Por qué? Porque el vómito se asocia a la torsión testicular. Es decir, un escroto agudo, dolor testicular, que se acompañe de vómito, hay que sospechar torsión testicular. Entonces, a la inspección, ver si hay cambios inflamatorios a nivel del canal inguinal. Acá, si hay cambios inflamatorios a nivel escrotal, y si el testículo del lado que le duele está elevado o está horizontalizado, porque esto va a querer decir que puede estar torcido el testículo. También mirar si se ve un punto azul. Este punto azul que a veces uno ve puede ser una torsión de un apéndice testicular o de una diatriba de Morgan. Y como hemos dicho en diapositivas previas, esto no requiere manejo quirúrgico, pero la torsión testicular sí requiere. Pero esto no descarta que haya una torsión testicular. Esto lo que nos va es orientando el diagnóstico. Entonces, ver siempre si hay una horizontalización del testículo, primero verlo, después tocar el testículo contralateral y después el testículo que no le duele, y después si el que le duele, y buscar el punto azul, como les había dicho. ¿Cómo se va a palpar? Entonces, primero tenemos que preguntarnos, ¿se palpan masas a nivel inguinal? Fácil, ustedes palpan el tubérculo aquí del pubis, se van lateral y ahí es el canal inguinal, ahí ustedes miran si palpan alguna masa. Palpan el pubis y se van lateral con un dedito y palpan ahí. Segundo, se palpa aumento del tamaño testicular, ustedes palpan primero el testículo que no le duele, después el que sí le duele. Se palpan ambos testículos en el escroto, tienen que buscar ambos testículos en el escroto. ¿Permanecen los testículos en el escroto o se elevan?
Se palpan masas a nivel abdominal, porque eso también es importante. Búsqueda activa, vamos a buscar el reflejo cremasterino, y es fácil. Uno toca aquí la parte medial del muslo, y si el testículo se eleva, significa que hay un reflejo cremasterino. Por lo general está ausente en la ausencia testicular, pero la presencia del reflejo cremasterino no descarta tampoco una torsión testicular, solamente nos va dando mayor puntaje, nos va diciendo mentalmente que tiene mayor probabilidad de tener una torsión testicular. Entonces, en hombres, ver si tiene el testículo en el escroto o si está en la región inguinal para buscar la criptorquidia, ver si tiene testículo, si la masa que tiene a nivel del canal inguinal es reductible o no, y si no es reductible quiere decir que tiene una hernia encarcelada. Y en las mujeres lo mismo, es reductible o no es reductible la masa que tiene a este nivel. Entonces, preguntarle al paciente, o al familiar o al cuidador, cuando hace maniobras de Valsalva, ¿ve que le aumenta el tamaño a nivel inguinal? Sí, es sugestivo de hernia inguinal. Y se tiene que examinar al paciente acostado y de pie. Entonces ustedes acostados le dicen, bueno, acuéstese, mírate la punta de los pies, sin levantar el tronco, solamente levantando la cabeza, y ellos hacen una presión abdominal que nos va a ayudar a buscarlo. Y si les quedan dudas, le dicen, póngase de pie, el niño o la niña se ponen de pie, les dicen, saque la barriga, y ven si se aparece la masa a nivel del canal inguinal. ¿Listo? ¿Qué más? La presencia de reflejo cremasterino, ya les dije cómo buscarla, y también ver si hay engrosamiento o no del cordón. Entonces ustedes palpan hacia atrás del testículo del cordón, y si está engrosado nos puede decir que se puede tratar de una epidimitis o de un varicocele, que es una dilatación de las venas del plexo pampiniforme a nivel. La transiluminación también nos va a ayudar a determinar si hay presencia de masas o si solo es líquido. Entonces, por ejemplo, cuando solo es líquido, como en un hidrocele, se va a ver así. En cambio, se va a ver un contenido sólido cuando se trata de masas. Entonces, para repasar. El examen físico a nivel inguinal y escrotal tienen que hacerlo primero: inspección, palpación y transiluminación en este orden. A la inspección, ver si hay alguna masa inguinal o alguna masa escrotal, si hay cambios inflamatorios y si el testículo está ascendido o está horizontal. Después lo vamos a palpar, ¿cierto? Cambios inflamatorios en el testículo. Después lo vamos a palpar. Miren, este es otro ejemplo de lo que les acabo de decir de la inspección. Ver si hay presencia de masas, ver si hay masas a nivel escrotal, ver si hay masas o cambios inflamatorios a nivel inguinal, si el testículo está ascendido. Ahora, a la palpación, vamos a palpar el cordón espermático, vamos a ver si hay un aumento del tamaño también testicular. Entonces vamos a palpar ambos testículos, vamos a buscar masas abdominales, porque las masas abdominales también pueden generar aumento, pueden generar hidrocele y pueden generar también porque disminuyen el retorno venoso. Entonces va a haber un varicocele también y va a haber también hidrocele. Y el reflejo cremasterino, ver si está presente o no, ¿cierto? Entonces le palpamos el testículo que está en el escroto. Importante, cuando ustedes vayan a palpar un testículo en la criptorquidia, es importante que expriman el canal inguinal, bloqueen a nivel del anillo inguinal superficial y palpen el testículo. Si el testículo se queda en el escroto, no tiene criptorquidia. Lo que tiene es un testículo retráctil, y el testículo retráctil no requiere cirugía. Pero si ustedes ven que el testículo se devuelve al canal inguinal, el paciente tiene una criptorquidia y va a requerir cirugía. ¿Listo? Siempre tener en cuenta que, como decía el compañero, a veces el frío hace que el músculo cremaster se recoja y el testículo se vaya hacia el canal inguinal. Entonces, por eso les recomiendo, el niño tiene que estar en un ambiente cálido, tiene que estar tranquilo, porque si está llorando también, como diría uno vulgarmente, se le recogen las huevas hasta el canal inguinal. Así, eso pasa. Por el frío también esas vainas pasan. Entonces, siempre que el niño esté tranquilo, que no esté llorando, que esté en confianza con ustedes. Y en esto también les hago énfasis en que la ecografía también no nos puede decir si hay criptorquidia o no, es un diagnóstico clínico.
porque el mismo examen de la ecografía puede hacer que el cremaster se recoja y el escroto se vaya para el canal inguinal. ¿Listo? ¿Qué más seguimos con la palpación? Palpar ambos testículos, buscar las masas abdominales y la presencia del reflejo cremasterino. Buscar masas abdominales y después la transiluminación. ¿Sí? Ver si hay, es líquido, como en este caso, ver si hay una masa sólida y ver también la presencia de una masa sólida. ¿Cómo debe enfocar el paciente? Ya habíamos dicho, entonces en un paciente que llega con una masa o dolor a nivel inguinal o escrotal, hay que definir los diagnósticos que son urgentes y estos son los primeros que se tienen que descartar y ya por último, ya de descarte, dejamos los no urgentes. Y a nivel de los urgentes, definir cuáles requieren manejo quirúrgico urgente y cuáles no requieren manejo quirúrgico urgente, igual en los no urgentes. Entonces, ¿qué vamos a preguntar y qué vamos a buscar en la patología inguinal y escrotal? Entonces, identificar el escroto agudo, el síndrome inguinoescrotal agudo. Entonces, un inicio súbito. Nos diga, no, es que ya venía con 2 meses. No, eso es poco probable que sea urgente. Siempre el tiempo de evolución. No, es que le comenzó en la madrugada, le comenzó hace 3 horas y está con un dolor intenso. Eso es un signo de alarma que nos sugiere que puede ser urgente. ¿Qué más nos sugiere que, que es urgente? Perdón, que es la primera vez que le pasa y que no había tenido cosas similares. Entonces, esto nos sugiere que puede ser algo urgente. La presencia de vómito, por lo que habíamos dicho, la torsión testicular se acompaña de vómito. Que el testículo esté horizontal y que haya ausencia de reflejo cremasterino. En estos casos, lo que tenemos que hacer es sospechar 4 cosas. ¿Cuáles fueron las 4 cosas que les dije que teníamos que sospechar en un paciente con patología con escroto agudo? Torsión testicular. Sí, muy bien. 1. ¿Otra? Orquitis o epidemitis. ¿Cómo? Perdóname. Orquitis o epidemitis. Exactamente. ¿Qué más? Hernia inguinal. Muy bien. ¿Qué más? Falta una. Y una torsión de apéndice. Perfecto. Aunque ustedes sospechen esto, siempre que les llegue un paciente con dolor testicular o a nivel inguinal, ya ustedes tienen medio diagnóstico hecho y ya ustedes están abordando al paciente como es, así no tengan todo el diagnóstico definitivo. Porque para el diagnóstico definitivo nos vamos a ayudar de algunas imágenes diagnósticas, como la ecodoppler. Si no hay ecografía, es decir, ustedes están en un hospital que no hay ecografía, como en la Misericordia que me tocó a mí en las noches, no hay radiología en las noches. Entonces, ¿ustedes qué dicen? No, nada. Lo primero y lo más grave que tengo que sospechar es una torsión testicular. Y acá la cuestión es de horas. Entonces, ¿qué van a hacer? Interconsulta cirugía y lo vamos a ver los cirujanos y vamos a decir, ante la sospecha y el tiempo que es clave, hay que operar. Si ustedes están lejos, no tienen ecografía, tienen la duda, ¿qué hacen? Lo montan en la ambulancia y lo remiten. Por cuestiones también médico-legales, ustedes no se quedan con ese paciente. Porque después dicen, no, es que lo dejó en observación 24 horas, es que no lo remitió y el niño perdió el testículo, la demanda que se les viene ahí pierna arriba es delicada y la probabilidad de que ustedes pierdan es alta. Entonces, que llegaron acá y es una epidemitis, bueno, es una epidemitis, no pasó nada, se descartó la torsión testicular, todos tranquilos, todos bien, listo. ¿Qué es que llevaba 24 horas, 36 horas? No importa. Ustedes lo remiten con el tiempo de evolución que tengan. Si tiene 2 horas, córrale. Si tiene 3 horas, córrale. Si tiene 12 horas, córrale. Porque a pesar de que tenemos 6 horas para tener una alta probabilidad, hasta las 24 horas hay probabilidad, e incluso nosotros hemos operado testículos y los hemos preservado después de las 24 horas. Así que no desprecien el tiempo. Bueno, se le tiene que dar hidratación analgesia al paciente y también buscar si tiene obstrucción o no en caso de que estemos sospechando de que sea una masa a nivel inguinal que no reduce y pensar en obstrucción. ¿Listo? Entonces, identificar escroto agudo, como les había dicho, una torsión testicular, las 6 horas son vitales, una hernia inguinal complicada que puede estar encarcelada, obstruida o con necrosis, una hidrocele de tensión que puede generar una compresión de la perfusión testicular, esto es inusual y por lo general esto no es usual que lo operemos tampoco, una torsión de un apéndice testicular, puede ser el otro diagnóstico diferencial, pero es difícil diferenciarlo si no es por ecografía entre torsión y torsión diátide, ¿cierto? ¿Y cuándo se va a operar? Sí, no hay mejoría con la analgesia. Sí, ustedes ven que el dolor empeora,
Entonces, uno lo que hace es que opera ese apéndice testicular, ese hiatíe testicular, y la saca. Y la epidimitis u orquitis, como ya dijo la compañera, que es frecuente sobre todo en adolescentes, sobre todo infecciones de transmisión sexual, adolescentes que ya empezaron la vida sexual, puede ser también por algunas infecciones virales. Y esto quiero que lo tengan en cuenta, porque algunas infecciones virales pueden generar hidrocele y se puede confundir como una torsión testicular, pero ustedes no se preocupen por eso. Si el niño les llegó con el testículo, con el escroto inflamado, ustedes lo primero que van a sospechar es esto. Si después ya hacemos diagnóstico de esto, listo, pero ustedes hicieron lo que tenían que hacer para intentar salvarle el testículo. Algunas infecciones virales pueden generar hidrocele y esto puede generar líquido a nivel que se puede ver como cambios inflamatorios. Entonces, la torsión testicular, ustedes ven acá, miren este testículo acá, torcido, necrótico, aquí se ve cómo la torsión estaba en su propio eje. Una hernia inguinal complicada, no reduce cambios inflamatorios, los cambios inflamatorios me dice, está sufriendo el asa intestinal, está sufriendo, este niño puede tener isquemia, hay que operarlo. Y esto es lo que uno se encuentra después cuando entra a operar esto. Una torsión de una hiatia, miren acá el testículo y la hiatia, tocó operarla porque le dolía mucho y eso es lo que uno se puede encontrar. ¿Cómo va a ser el manejo entonces? Una torsión testicular en neonatos, el manejo es diferido, pero pues no voy a profundizar en esto. En los adolescentes puede tener un pico de incidencia, que es donde tiene el pico de incidencia, entonces dicen es adolescente, tiene el testículo inflamado, lleva 4 horas, torsión testicular. Aparte de todo, tiene el testículo horizontal o se le palpa una masa y tiene vómito y dolor. Acuérdese que el testículo cuando está torcido se crece de tamaño, entonces la masa testicular no quiere decir necesariamente tumor, lo que quiere decir es que puede estar torcido. Pero la patología final a veces cuando nos toca quitarles el testículo nos damos cuenta que son masas, el testículo se torció y resulta siendo un tumor. ¿Listo? Pero a lo que quiero que vayamos de este punto es que una torsión testicular puede generar una sensación de masa testicular. Vómito, el dolor, puede haber un dolor referido, es decir, me duele la fosa ilíaca derecha, me duele la fosa ilíaca izquierda, me duele el flanco izquierdo, me duele el flanco. Es que si ustedes recuerdan, los testículos inicialmente están en la región retroperitoneal y van descendiendo. Entonces puede tener fibras nerviosas de allí que pueden generar dolor referido. ¿Eso a qué va? Todo niño con dolor abdominal, y como se los había dicho en una charla previa, hay que examinarle la región inguinal y la región genital. ¿Listo? Porque puede que ese dolor que sientan abdominal pueda ser por una torsión testicular o por una hernia o por una torsión de un apéndice testicular. Determinar el tiempo de evolución, cuando lo vamos a abordar, lo operamos y le hacemos la fijación del otro testículo, porque eso quiere decir que los testículos no están adecuadamente fijados, entonces tiene riesgo también de torsión. Entonces me decían, pero ¿por qué le operaron el otro testículo? Pues porque había que fijarlo, porque si no tiene también el mismo riesgo de torcerse. ¿Listo? En una hernia inguinal complicada, entonces normalmente se presenta de síntomas crónicos. No, es que yo le veía una masa a nivel inguinal, cirugía. Estos niños van a requerir cirugía. Un hidrocele puede generar compromiso testicular, entonces va a requerir cirugía. Hidrocele a tensión. Cuando hablamos de hidrocele a tensión, hablamos de que está el testículo doloroso, que le sienten ese testículo, ese escroto duro. Para esto, para confirmar si hay un compromiso de la perfusión testicular, ¿qué le vamos a solicitar? ¿Qué examen le vamos a solicitar para ver la perfusión del testículo? Un eco. Ecodoppler, muy bien. El ecodoppler nos va a decir o es una torsión del testículo, o es un hidrocele, o es una hiatia. ¿Listo? La torsión de la hiatia o del apéndice testicular, si no hay respuesta al manejo médico, al manejo no quirúrgico, ahí se va a cirugía. Y la epidimitis se hace manejo con medicamentos. Ya hay una guía para eso, también realizada por los profes de la U. Las infecciones virales también pueden generar inflamación del testículo, pero en los niños chiquitos, cuando esto sucede
con cierta frecuencia, hay que descartar que no haya malformaciones de la vía urinaria. Entonces también cuando haya epidimitis o orquiepidimitis, pídanle uroanálisis y GRAM, porque también puede haber infección de vía urinaria por conexiones anómalas de la vía urinaria con el canal inguinal, con el escroto, con el testículo y todas esas cosas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo claro? Más o menos sé que es un poco enredado este tema porque son muchas cosas, pero ya ahorita vamos a resumir todo. Pasemos a la patología inguinoescrotal, pero que no es urgente. Y como siempre, hay unas causas que son quirúrgicas y otras que no son quirúrgicas. Dentro de lo no urgente está el hidrocele, los testículos no descendidos, el varicocele, la presencia de tumores y la hernia inguinal, que no está complicada. Ya dijimos cuál es la diferencia entre el hidrocele comunicante y no comunicante, los testículos descendidos, ver si es unilateral o bilateral, ver también que no se trate de testículos retráctiles, como ya les dije, la búsqueda de un varicocele o al pared canal inguinal, y los tumores que se van a hacer más frecuentes en los preescolares y a nivel de la pubertad, a la edad de la pubertad. ¿Listo? El hidrocele, en los niños prematuros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vigilarlo hasta los 2 años de edad. ¿Y qué vamos a ver? El comunicante, a ver que tiene una persistencia del conducto peritoneo vaginal que se puede cerrar antes de estos 2 años, o el no comunicante que se va a reabsorber hacia los 2 años de edad. Entonces un hidrocele por lo general no lo opera antes de los 2 años, a menos que esté complicado porque esté a tensión. ¿Listo? Los testículos no descendidos, ya sabemos que algunos tenemos que diferenciar si son retráctiles, y es que luego del examen permanecen en el escroto. Remitir a un especialista, no es necesaria la ecografía por el riesgo de cáncer, y en los que son bilaterales hay que descartar desórdenes del desarrollo sexual, y les recomiendo siempre pidan un cariotipo, pero esto no tiene que retrasar la consulta, es decir, ustedes le dan la orden de cirugía y la orden del cariotipo a la vez, de valoración por cirugía. El varicocele, buscar patologías intraabdominales, es decir, a usted le salió una ecografía que dice varicocele. ¿Y por qué un varicocele? Hay que descartar masas abdominales. ¿Listo? En los adolescentes puede presentarse, no siempre, y es principalmente del lado izquierdo, el varicocele. ¿Y por qué es principalmente del lado izquierdo? Y esto es una razón anatómica, y es por la forma como llegan los vasos venosos pueden llegar a la vena renal de una forma en un ángulo recto, a diferencia del lado derecho, que pueden llegar a la cava o pueden llegar a la vena renal de una forma diagonal. Entonces es más frecuente por el ángulo en que están los vasos espermáticos que sea del lado izquierdo. Los tumores, ustedes le palpan una masa, no es dolorosa, dice que lleva 2, 3 semanas, 1 mes, 2 meses. Entonces hay que buscar tumores de células terminales, dentro de también están los teratomas. Entonces hay que pedir siempre alfa-fetoproteína beta-HCG y en algunos casos LDH, que solicitar radiografía de tórax, abdomen, en estos niños con tumores testiculares. Y esto es para el TAC de tórax y abdomen, es para buscar metástasis. Y la hernia inguinal, pues es un manejo quirúrgico por el riesgo de complicaciones que ya les mostré. Listo. Muchas cosas. Quiero que volvamos otra vez y nos devolvamos a la parte de las causas. ¿Listo? Y quiero que ustedes mismos busquen estas causas. Lo diferenciamos. Entonces, esto es lo importante. Saber que existen estas patologías. Que hay unas patologías que requieren un manejo urgente y otras que no requieren un manejo urgente. Dentro de los que requieren un manejo urgente, hay unas que requieren manejo quirúrgico. ¿Cuáles son? Las 2 principales que ustedes tienen que sospechar. Las 3. Bueno, que requieren manejo quirúrgico. 2. La torsión inguinal. Torsión testicular, muy bien. Y hernia inguinal complicada. la hernia inguinal complicada, muy bien. ¿Y cuáles no van a requerir manejo quirúrgico? La orquiepidemitis. Muy bien. ¿Y otra? La torsión de hidratias. Muy bien, perfecto. Perfecto, muy bien. Dentro de las que no son urgentes, ¿cuáles son las que requieren manejo quirúrgico?
El hidrocele y la El criptorquídea. hidrocele, muy bien, el hidrocele que se tiene que operar ¿hacia qué edad? Sobre los 2 años en adelante. Hacia los 2 años, muy bien. ¿Y cuál fue la otra que dijimos? La criptorquídea. La criptorquídea, muy bien. ¿Cuándo tenemos que operar la criptorquídea? A partir de los 6 meses. De los 6 meses hasta el año y medio. En ese periodo, en ese lapso, en ese año, tiene el niño que estar operado. ¿Listo? Y la no quirúrgica, la patología inguinoescrotal, que no requiere manejo quirúrgico, ¿cuál sería? Ah, bueno, me faltó una acá, falta otra. No urgente, quirúrgica. Falta otra. Varicocele. Sí, el varicocele puede requerir manejo quirúrgico. Una hernia inguinal. Una no hernia complicada. no complicada, exacto. Muy bien, entonces ahí ya van ustedes pensando, organizando su mente de cuáles son las causas. Y la patología que no requiere manejo. Ah, bueno, otra que de la patología del conducto peritoneo vaginal que puede requerir manejo quirúrgico. El quiste. El quiste de Nuc en las niñas o el quiste de conducto peritoneo vaginal. Porque ustedes se dan cuenta, digamos, toda esta patología, el hidrocele comunicante, ¿sí? El hidrocele comunicante, miren, esta aquí se ve un poco mejor, ¿sí? Todo eso está relacionado con el conducto peritoneo vaginal y esto hay que cerrarlo, entonces va a requerir manejo quirúrgico. Y dentro de las no quirúrgicas, no urgente, entonces el edema escrotal idiopático, eso no requiere, adenopatías inguinales, no requieren cirugía, y los testículos en niños pequeños y el hidrocele en menores de 2 años. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que tengo que buscar entonces al examen físico? Rápidamente, en forma de resumen, ya para ir acabando. ¿Qué tengo que buscar? Entonces vamos a examinar primero el canal inguinal y el escroto. Entonces vamos a mirarlo. ¿Se le ve alguna masa? ¿Se le ve cambios inflamatorios a nivel inguinal o del escroto? Listo, ya vimos, inspección. Entonces, cuando vamos a hacer una inspección, siempre ver estas dos cosas. Si hay presencia de masas o si hay presencia de cambios inflamatorios. ¿Listo? A la palpación, ¿qué vamos a buscar? Masas o la presencia de aumento de tamaño a nivel escrotal, ¿cierto? La palpación, dos cosas. Palpar si hay presencia de masas o si hay aumento del tamaño testicular, siempre comparándolo con el otro testículo. Recuerden siempre, pubis, con un dedito se va en lateral. Hay un signo que llaman el signo de la seda, a veces la hernia no se ve, entonces usted le dicen al papá en consulta externa, bueno, mire, yo no se la palpo ni se la veo, cuando usted se la vea, tómele una foto y me la trae. Usted dice, uy, sí, eso es una hernia, se le ve. Eso quiere decir que tiene una hernia y lo tienen que remitir a cirugía. ¿Listo? Cuando le queden dudas que el diagnóstico no es muy claro en cuanto a la hernia inguinal. Y se le va a palpar engrosamiento del canal inguinal también, en la hernia inguinal. ¿Listo? Hacer el reflejo cremasterino, una búsqueda activa. Ver si esta masita se devuelve a la cavidad peritoneal. Si no se devuelve, ¿cómo se hace la reducción? Es algo difícil y que uno aprende de residente también ya cuando está uno un poco más grande. Ustedes tienen que ver que el contenido está estrangulado a nivel del canal inguinal. Si ustedes lo espichan contra el canal inguinal, pues esto no va a entrar. Ustedes lo que tienen que hacer es como un embudo con los dedos. Entonces ustedes hacen como una especie de embudo con los dedos y van empujando de a poquito, de forma que se vaya adelgazando para que entre despacito acá. El niño puede llorar, puede patalear, puede pujar, pero ustedes tienen que hacerlo con paciencia, con calma, hacerle a veces hasta un poquito durito, bueno, para ver si devuelve a cavidad. Si definitivamente no devuelve, ¿qué pasa? Pues hay que remitirlo porque es una hernia complicada. Si devuelve, igual hay que mandarlo a cirugía, pero ya no nos alarmamos tanto, pero hay que hacerlo de una forma prioritaria. Cuando digo prioritaria es que no le pueden dar salida, sino que lo tiene que ver cirugía en esa hospitalización, porque tiene el riesgo de que otra vez se vuelva a encarcelar y vuelva a complicarse. ¿Listo? Inspección, ya dijimos que lo que tenemos que buscar, ya tenemos que buscar la palpación.
Y la transiluminación, que pues por lo general yo casi no la utilizo, pero ustedes la pueden utilizar también como para ir llenándose de argumentos. ¿Listo? Muy bien. Esto es lo que quería contarles de patología inguinoescrotal. Espero esto les ayude como a tener en su mente un esquema a la hora de abordar el paciente. Siempre comiencen por lo que es urgente, después les vamos a decir lo que no es urgente. Y siempre mirar primero qué es lo quirúrgico y por último lo que no es quirúrgico. Lo quirúrgico puede requerir un manejo más urgente que lo que no es quirúrgico. ¿Listo? Ejercicio final para acabar. Pregunta de exámenes. ¿Qué tenemos acá? Diagnóstico, en la A. Normal. Normal. Anatomía normal, sí. Normal, excelente, muy bien. B, Hernia inguinal. Hernia inguinal. la hernia inguinal. Esta, Hidrocele comunicante con hernia inguinal. también, muy bien, perfecto. Esta, Hernia inguinoescrotal. perfecto, muy bien. Esta, Quiste del conducto peritoneo vaginal. muy bien. Y por último, Hidrocele comunicante de atención. sí, muy bien. Hidrocele comunicante. Muy bien, perfecto. ¿Entendieron? Yo sé que al final a veces uno queda así, pero espero esto les haya servido para que tengan una idea vaga sobre lo que es la patología inguinoescrotal, cómo examinarla y cómo abordarla inicialmente, algunos aspectos generales. Y no sé si tengan preguntas o dudas al respecto. Doctora, a mí me quedó una duda respecto a cómo examinar el testículo, o sea, si retraía o si era que en realidad era una criptorquidia y no había descendido totalmente. Es que ahí me quedó como una confusión respecto a cómo se examinaba. Ok, listo, perfecto. Dame un segundito. Volvamos entonces a la imagen. Entonces, ustedes lo que van a hacer, ayudémonos de esta imagen, es que van a palpar, venga, busco otra foto, acá, hacemos esta foto. Un dedito acá, sínfisis del pubis, y se van lateral. Entonces ustedes ahí van a buscar el testículo no descendido, aquí en esta parte, aquí el canal. Entonces no lo palpan acá en el escroto. Entonces ustedes van a coger el dedo y van a exprimir el canal inguinal. Van a exprimirlo. Sin levantar el dedo, para que no se vuelva. Y entonces el testículo lo bajan acá al escroto, con un dedo. Y bloquean ahí el canal inguinal, para que no se devuelva. Con otra mano, cogen acá el testículo y lo llevan hacia el escroto. Y lo dejan ahí. ¿Listo? Entonces ahí ya tienen agarrado, no sé si creo que no mostré bien, y lo tienen acá agarrado. Entonces con un dedo tienen acá bloqueado el canal inguinal y con el otro tienen el testículo aquí agarrado, ¿cierto? Sueltan el dedo sin soltar el testículo y después sueltan el testículo. Si el testículo se queda en el escroto, es un testículo retráctil. Si ustedes ven que sueltan el testículo y el testículo se devuelve, es una criptorquidia. ¿Me explico? No sé si haya sido clara la explicación. Sí, ya mucho más claro. Muchísimas gracias. Listo. ¿Qué otras preguntas tienen? Doctor, yo tengo sobre el manejo de la torsión testicular. Sí, dime. Es que en algunos lados dicen como en caso tal de que uno o sea, como que en el lugar que esté no haya acceso a cirugía, uno puede intentar la maniobra de destorcerlo. ¿Qué opinas sobre eso? Si uno está en la mitad de la selva, pues podría intentarlo. Si no, debería uno remitirlo.
Te digo que uno podría intentarlo, pero hay dos cosas que me ponen a mí a pensar. Uno, es una cosa muy dolorosa, eso debe doler mucho, ¿sabes? No me ha pasado, pero los pacientes se quejan mucho de dolor. Y dos, tú no sabes si lo estés distorsionando en la dirección correcta. Y lo que estés haciendo sea dándole otra vuelta. Entonces, yo creo que es una maniobra desesperada si ustedes están en la mitad del Putumayo, pero si ustedes están en un sitio en el que pueden remitirlo, no lo recomendaría. Solo como una maniobra desesperada de última instancia, intentándolo, todo es válido y si tú lo haces y estás a 6 horas, 8 horas del sitio de remisión, a 12 horas del sitio de remisión más cercano, pues no hay problema y nadie te va a juzgar por eso. Bueno, pero pues va a ser difícil por el dolor que genera y pues no sabes si puede tener, si tú crees que puedes remitirlo, es mejor remitirlo. Bueno, no sé si de pronto eso te aclara un poco la duda. Sí, doctor, es que hay varios profesores que se contradicen, pero sí, gracias. Sí, por lo menos no sé, o sea, no sé si el profe Molina, Valero digan, yo no recuerdo que ellos en algún momento, Bonilla, me hayan dicho sobre hacerlo, la verdad nunca hemos hablado sobre eso, profe Fierro tampoco, pero No, ellos dicen que no. ajá, sí, nuestra escuela por lo general de cirugía pediátrica no lo recomienda mucho. Listo, doctor, muchas gracias. Listo. Bueno, listo, no hay ningún problema, cualquier cosa me dicen y pues sé que es un tema un poco más complicado, pero espero por lo menos que con nociones generales. No, con gusto y espero pues si necesitan alguna otra un poco. Esta estuvo un poco larga porque son muchas patologías, tratar de meterlas en una hora en menos es muy difícil, son muchas cosas. Pero pues cualquier cosa si necesitan de algún tema en específico más pequeño, más corto, más con mucho gusto lo que necesiten, siempre a la orden. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias a todos, hasta luego.